experto en urología, nuestro experto de cabecera, el doctor Andrés Hernández Porras. Hoy platicamos sobre un padecimiento que a muchos aterra, a muchos asusta, pero ¿sabe qué? Muchos ni siquiera se dan cuenta de que su pequeñín puede padecer esto, sobre todo después del nacimiento. Vamos a ver de qué se trata y tengo que volver a ver el nombrecito de esto porque es criptorquidia, ¿verdad? Así es como se llama. Doctor, Sí, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, muy amable. ¿Qué es la criptorquidia? Bueno, la criptorquidia es cuando el testículo se queda, digamos, en el cuerpo, no desciende a la bolsa en donde debe de estar. Normalmente los testículos, a través del desarrollo del bebé, van bajando poco a poco hasta que llegan a la bolsa, pero en ocasiones no llegan a la bolsa al momento del nacimiento y eso se llama criptorquidia. Pero muchas personas no se dan cuenta de eso, ¿no? Se supone que es el pediatra que está o que asiste en el nacimiento que tiene que detectarlo. Sí, realmente al momento del nacimiento hay una revisión completa del bebé. Hay ciertos, digamos, hay como una lista de cotejo en donde nosotros sabemos qué se debe de revisar. Y normalmente el pediatra o el que recibe al bebé lo que hace es buscar los testículos y en determinado momento, si no los encuentra, le dice a los papás que no los tiene en la bolsa. Y eso los debe de alertar porque en el transcurso de un año el testículo puede bajar. A veces se le puede dar algún medicamento, pero la gran mayoría de los testículos logran bajar dentro de ese periodo de un año. Doctor, y esto también puede ser algo hereditario, o sea, si pasa en una persona, no fuerzas de papá e hijo, sino que puede ser entre los mismas, como si se personas de la familia. Digo, en mi caso, en mi familia se dio una vez que un tío fue operado debido a esto y a mí de pequeño pues me tocó que me checaran debido a este antecedente que teníamos en la familia. Sí, realmente aumenta la frecuencia porque también está asociado a algunos genes, algunas alteraciones genéticas. Entonces, cuando el papá tuvo el problema, los hijos tienen 4 veces más el riesgo de desarrollar o de nacer con ese problema. Cuando un hermano tiene el problema, aumenta hasta 7 veces, y esto es porque trae la información tanto del papá como la mamá. Y si es algún tío, es alrededor del 4 o 5 veces que aumenta la frecuencia, ¿no? En términos generales, 5 niños de cada 100 que nacen van a tener el problema, ¿no? Así es. Y en relación al tratamiento, ¿no? Sí, ya lo vimos que desciende de manera natural con el paso del tiempo, pero en caso de que no, ¿existe algún tipo de operación? Sí, en el primer mes puede bajar solo o se le puede ayudar al niño con hormonas. Pero si en el primer año, si en un año no baja, hay que operar al niño, porque desde ese año empieza a haber cambios que tienen que ver con la fertilidad. Entonces, si el niño llega a los 2 años, aumenta muchísimo, a los 2 años con el testículo no descendido, aumenta muchísimo el riesgo de que vaya a desarrollar o que vaya a no poder tener hijos, ¿no? Que tenga infertilidad. Pero si pasan 6 años, aumenta mucho el riesgo de tener cáncer de testículo. Entonces, es un padecimiento al cual se le debe de tener en cuenta y siempre poner atención a la persona que recibió al bebé, porque hay veces en la emoción de que tienen un bebito, muchas veces no escuchan digamos, los cuidados que deben de tener en cuanto al seguimiento del bebé, ¿no? Claro. Algunas personas proponen, ya saben, ¿no? La cultura popular, y no sé si tenga algo de cierto, que hay ciertos ejercicios o masajes que le dan al niño para promover que descienda el testículo. ¿Hay algún tipo de acciones como estas que funcionan? No, aquí hay 2 situaciones. Uno es criptorquidia, que es cuando no baja el testículo, y otro es el testículo retráctil, que es el que baja y sube. Entonces, cuando una persona le hace ciertos ejercicios o tracciona el testículo y llega a la bolsa, no quiere decir que ya se vaya a quedar en la bolsa, puede seguir siendo retráctil. Ahora, es muy importante diferenciar porque el testículo retráctil no da los cambios o los daños que da el testículo con criptorquidia. El testículo con criptorquidia siempre está más arriba y siempre está sometido a más temperatura y desarrolla esos cambios, pero el retráctil no. ¿Qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que pasa en el organismo que hace que un testículo se retracte? Ok, el testículo tiene estructuras. Una se llama el cordón espermático y ese cordón espermático tiene, digamos, fibras musculares. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros le ponemos hielo al muslo del bebé, pues sabemos, se retrae, por ejemplo, el escroto, o con el calor se va a aflojar el escroto. Entonces, hay ciertos cambios, no nada más el cordón espermático, sino los músculos que están en la bolsa escrotal, que es el cremaster. Entonces, esos reflejos hacen que el testículo pueda subir
o descender, digamos, de manera exagerada o no. El hecho de que suba de manera exagerada es que ese reflejo puede estar muy incrementado. No quiere decir que el cordón esté corto, porque el cordón en determinado momento tiene la laxitud o puede llegar a la laxitud suficiente para que el testículo quede abajo, ¿no? Pero tiene que ver cuando, por ejemplo, nosotros vemos desde el punto de vista anatómico, un paciente con criptorquidia tiene problemas también de algo, se llama epidídimo, que es la zona del testículo en donde maduran los espermas. Defectos en el epidídimo hace que no llegue a un problema, que no descienda el testículo y tenga criptorquidia. Y no es así en el otro testículo, ¿no? Qué interesante, doctor. Pues en cualquiera de los casos que acabamos de mencionar, lo importante es la consulta con el especialista, ¿no? Sí, definitivamente la persona que recibe el bebé es el que va a marcar la pauta de si el niño requiere o no de un seguimiento acerca de este tipo de cosas. Como siempre, Doc, un placer tenerlo aquí en el estudio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Nos da los números de contacto del consultorio, por favor? Claro que sí, es el 634-1138 y la página urologo.com.mx. Doctor Andrés Hernández Porras con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Así es, muchísimas gracias nuevamente por esta información tan valiosa para todos nosotros. Y con esto nos damos a una pausa, pero regresamos con más. No le cambie, esto es Como Cada Mañana.